Tú y yo aprenderemos cómo una mujer que engañó a su esposo lo pagó con su propia salud. Hola, supongo que realmente no lo entiendo. Comenzaré desde el principio y tal vez tenga más sentido. Realmente espero que al escribir todo pueda entender algo. El impacto de ser atacado sin motivo en público estaba tan alejado de todo lo que me había sucedido que simplemente no pude procesarlo. Hace apenas unas horas, estaba en la cima del mundo. Tenía una vida que amaba, incluida una hermosa casa, cómodas cuentas bancarias y un esposo que adoraba el suelo sobre el que caminaba. Pero esa no era la razón. Estaba radiante de felicidad cuando salí de la oficina al final de la jornada laboral del lunes. Fue por una razón menos pública. Mi esposo estaba fuera por negocios durante la semana y tuve una cita con mi amante John tan pronto como llegué a casa y me preparé. John fue una adquisición relativamente reciente y me llevó a lugares en la cama que ningún hombre me había llevado antes. Es por eso que salté y caminé hacia mi auto en el estacionamiento de la oficina con una sonrisa en la cara. Me estaba acercando cuando sentí una mano en mi hombro. Me di la vuelta para ver quién era, esperando como el infierno que fuera John y vi un puño viniendo directamente a mi cara. Apenas tuve tiempo de vislumbrar el rostro enojado de la mujer detrás del puño antes de que se me escapara un llanto doloroso. Creo que por instinto caí al suelo y me puse en posición fetal, permitiendo que la mujer que nunca dijo una palabra me pateara la espalda. Ella debió haber tenido suficiente en algún momento porque lo siguiente que supe fue que se había ido. Temiendo que volviera, llamé al número de emergencias. La ambulancia me llevó al hospital donde me desmayé un poco desde que llegué antes de la prisa nocturna. Me di cuenta de inmediato. Aparte de un labio partido y algunos moretones, estaba bien. Con una vaga advertencia de estar atento a los síntomas de conmoción cerebral tardía y consejos para congelar los moretones, me enviaron a casa. La policía me interrogó en la recepción después de que el personal médico terminara conmigo, pero con solo una vaga descripción de una mujer rubia delgada con sombrero y anteojos oscuros, había pocas esperanzas de atrapar a la loca. Ni siquiera pude decirles si era rubia natural, y mucho menos dar una razón para el ataque. Les pedí que me llevaran de regreso a mi auto, pero me explicaron que iba en contra de las reglas. Traté de poner una de mis indefensas sonrisas femeninas, pero me dolía demasiado el labio. Traté de llamar a John para pedirle que me llevara el lift de nuestra cita nocturna, pero él no contestó el teléfono, así que no tuve más remedio que llamar a un taxi. Mi nuevo plan para la noche era tomar una botella de analgésicos, tal vez vodka, agregar un poco de hielo para los moretones y tomar un largo baño caliente hasta que llegara el momento de llamar a mi esposo al final del día. Él siempre supo cómo ayudarme a darle sentido a las cosas y hacerme reír cuando estaba triste. Después de contarle lo sucedido, no me sorprendería que dejara todo y condujera 4 horas a casa. Yo siempre fui su prioridad. Supongo. Solo había estado en casa durante media hora más o menos. La bañera estaba llena y el hielo estaba enfriando mi martini cuando llamaron a la puerta. Pensando que era la comida china para llevar que pedí, abrí la puerta. Cuando volví en mí, solo tenía vagos recuerdos de lo sucedido. Traté de sentarme, pero me dolía terriblemente la cabeza. Bajando la cabeza, sentí mi rostro. Algo se había secado sobre él. Me rasqué un poco y miré el rasguño debajo de la uña. ¿Sangre? Oh no. Suavemente y con mucho cuidado sentí toda mi cara. Las cejas, los pómulos y la mandíbula no sufrieron daños. Me dolía la nariz, pero parecía ilesa. Agradecí a los dioses que no pareciera estar roto. Giré lentamente la cabeza. También había salpicaduras de sangre seca en el suelo. Quienquiera que haya sido el atacante, debe haberme golpeado duro. Continué mi búsqueda. Tenía un bulto en la parte posterior de la cabeza y sentí un hematoma, probablemente donde mi cabeza golpeó el suelo. Después de que me caí. Superando el dolor, me enderecé. Mi cabeza protestó. Cerré la puerta de golpe y tambaleándome me dirigí al sofá donde prácticamente me caí sobre él.
Creo que estuve alucinando por un tiempo y mi cerebro estaba evocando imágenes que pasaron por mi mente, mi conciencia a medio camino entre flashbacks y fotogramas de películas. Definitivamente una mujer. Fornido, con cabello largo y negro y cejas casi tupidas. El resto del rostro estaba oculto por una bufanda. Eso es todo lo que vi, excepto algún tipo de mango de madera o murciélago volando justo entre mis ojos. Me desperté avergonzado, todavía en el sofá. El reloj sobre el manto marcaba las 4:25 am y tenía un terrible dolor de cabeza. Cualquier movimiento se sentía como si una bola de boliche estuviera sonando dentro de mi cráneo, golpeando las paredes. Mientras me tambaleaba hacia la cocina, sentí un dolor en la ingle. Quienquiera que haya sido, debe haberme puesto la bota en la ingle. Me tragué 2 analgésicos y me dirigí tambaleándome al baño. El espejo del baño no revelaba una vista muy agradable. Con lo que sea que me golpearan, no me dolía la nariz. Pero mi mejilla estaba rota y tenía un ojo morado. ¿Quién mierda era esta mujer? Y otra esta tarde. Disculpe. Ayer, aunque era agente inmobiliario, no pensé que me había hecho enemigos. ¿Qué demonios está pasando? Me preguntaba si debería llamar a más de una ambulancia, pero decidí no hacerlo. El médico dijo ayer por la tarde que vigilara la conmoción cerebral retrasada durante 8 horas. Ha pasado más tiempo desde que me golpearon por segunda vez. También pensé en llamar a la policía, pero nuevamente decidí no hacerlo. Nuestra puerta de entrada no era visible desde los jardines del hotel y tenía menos datos que decirles que la última vez. Sin embargo, una mujer atacándome accidentalmente es una cosa, pero 2 es simplemente extraño. Decidí a pesar de lo tarde que era llamar a Dave. Él sabría qué hacer. Oh Dave. ¿Qué pensó cuando trató de llamarme anoche como siempre lo hacía y no respondí? Intentaba llamar a mi teléfono celular y a mi casa y luego preguntaba dónde estaba. Espero que esto no le hiciera pensar que me escapaba de la casa cuando él no estaba aquí. Siempre he sido increíblemente cuidadoso en mis tratos. ¿No sería irónico que una pista falsa me delatara? Tomando mi teléfono móvil, verifiqué cuántas llamadas perdidas tenía mi esposo. Extraño, pero no había ninguno. Cogí el teléfono de mi casa y marqué el número para obtener una lista de mis últimas acciones. La última llamada sin respuesta se hizo hace 3 días. Lo que no pude recordar fue la última vez que Dave no me habló cuando se fue. De hecho, era parte de mi red de seguridad llamarlo rutinariamente al teléfono de su hotel, citando los supuestos peligros de usar demasiado el teléfono celular antes de ir a encontrarme con mi amante en un motel o, en muy raras ocasiones, invitarlo a salir, aquí. Esto me recordó que había llamado a John a mi teléfono celular la tarde anterior y que aún no había eliminado la grabación. No fui lo suficientemente estúpido como para guardar su número en mi teléfono y sin dejar rastro. No había pruebas. Había varias fotos que nunca deberían haber visto la luz del día, pero mi teléfono era el único lugar donde se guardaban y allí estaban escondidas. También me aseguré de que no estuviera bloqueado con una contraseña normal o uno de esos elementos repetitivos. Solo mi huella digital y una contraseña enorme y segura. Dave piensa que es un requisito laboral no compartir mi contraseña. En las raras ocasiones en que necesitaba usar mi teléfono, lo abría y nunca lo perdía de vista. Decidí que era más seguro almacenar las fotos en mi teléfono que puedo proteger que cualquier otro medio que pudiera descubrirse. Borré la llamada a John, dejé un mensaje en su banco de mensajes y noté que él tampoco respondió a mi llamada anterior. Me sorprende que Dave no llamara a pesar de lo temprano que lo llamé. Realmente necesitaba escuchar su voz reconfortante. La llamada fue directamente al banco de mensajes, lo cual fue extraño. Tal vez perdió su cargador y su batería murió o algo así. No era la primera vez. Para entonces ya eran más de las 5 de la mañana y tenía un show a las 9 am. No había forma de que pudiera aparecer luciendo como lo hacía ahora, así que me maquillé más de lo habitual para cubrirlo. Después de todo, tenía todo un arsenal. Probablemente debería explicar esto.
Verás, durante toda la secundaria fui muy normal. Todos han conocido a quienes miran desde el banquillo mientras todos los chicos que valen la pena los ignoran para perseguir a las chicas atléticas, populares y brillantes. Aunque estaba orgulloso de no ser como otros sencillos, se expusieron a todos creyendo erróneamente que ser populares significaba que habían tenido éxito. Por lo tanto, era virgen cuando dejé la escuela a los 16 años. Mis padres no eran demasiado ambiciosos conmigo y estaban felices de apoyarme mientras asistía a una serie de cursos nocturnos para obtener algunas calificaciones administrativas. Mientras trabajaba como camarera en mi tiempo libre, perdí mi virginidad con alguien de quien me di cuenta demasiado tarde, era un depredador inteligente. Me di cuenta de esto cuando a la mañana siguiente, después de una íntima rápida y poco conveniente en su habitación de hotel, me pidió que me fuera. Lo atribuí a la experiencia y pensé que este episodio me había convertido en un experto en la elección de depredadores. Eso no sucedió. Mis siguientes 2 encuentros terminaron igual de desastrosamente. El que vino después de ellos era un tipo con menos experiencia que yo. Aquí, ya lo dejé después de la primera noche. Así es como navegué por la vida hasta los 20 años. Ahí fue cuando Dave llegó a mi vida. Dave estaba un año por delante de mí en la escuela y parecía ser mi equivalente masculino. Era alto y delgado, pero nada más en él llamaba la atención. Empezamos a hablar en el restaurante donde trabajaba, donde invitó a almorzar a varios clientes. Después de la primera reunión, aprendí lo suficiente como para entender que él era un hombre con un plan de carrera claro y determinación para hacer las cosas. Acepté la fecha y el resto, como dicen, es historia. Me acosté con él unas 2 semanas después de conocernos y era obvio que los dos éramos tan inexpertos que era incómodo. Los dos estábamos dispuestos a aprender y nos usamos el uno al otro para hacer precisamente eso. Si tuviera que describir mi vida 12 meses antes de su cumpleaños número 21, diría satisfecho. Tenía un novio que claramente se estaba moviendo y evolucionando y que claramente me amaba hasta la muerte. Nunca nos invitaron a eventos sociales de clase alta, pero ninguno de los dos pensó que fuera importante. Nos mudamos juntos a un apartamento y yo estaba tomando un curso de agente inmobiliario pagado por Dave. Cuando llegó mi cumpleaños crucial, Dave celebró su primer gran cheque de bonificación gastando parte de él en mí. Tenía mi propio automóvil, un cupón para 2 días con mi consultora de belleza personal y un anillo de compromiso de diamantes más grande de lo que esperaba usar. Dije que sí en el momento adecuado, me puse al volante del automóvil y pospuse recibir el cupón. Oh, cómo desearía poder romper este maldito cupón. De esta manera podría tener un esposo cuyo teléfono no estuviera apagado y una cara sin moretones. Dave me recordó varias veces sobre el cupón, pero estaba inmerso en la planificación de una boda sencilla. Ninguno de los dos tenía una gran lista de amigos. Al final decidí usarlo como un pequeño capricho para relajarme antes del gran día. Durante el día. Ahí fue cuando descubrí para qué era realmente el cupón. Esto me dio 2 días con Caroline. Era una mujer elegante de unos 30 años. No sé qué cualidades tenía, pero tenía un ojo increíble para demostrar la feminidad. Nuestro primer destino fue una peluquería donde me vi obligado a hacer una revisión importante. Y tengo que decir que estaba nervioso por el resultado. El resto de ese primer día lo pasé de compras. Caroline me llevó más allá de mis tiendas de ropa favoritas habituales hasta el extremo más exclusivo de la ciudad. Baste decir que más tarde esa noche, Caroline usó mi teléfono para pedirle a Dave que actualizara el dinero de mi tarjeta de crédito. Al final del día, me miré en el espejo a mi nuevo peinado y ropa y casi llamé a Caroline para decirle que no se preocupara. Al día siguiente, el peinado y la ropa eran reales. ¿Por qué no hice esto? Al día siguiente estábamos en el salón. A las 8:00 am me mimaron con una pedicura y manicura, un masaje facial y del cuero cabelludo. Luego me presentaron a Colin. Colin aparentemente era más divertido que un árbol lleno de monos y, si le crees, alguna vez fue esteticista de algunas estrellas bastante famosas.
Ella y Caroline usaron la cara como lienzo para pintar, esculpir, recortar y resaltar. Durante las siguientes 2 horas, incluidos varios borrados, no se me permitió mirarme al espejo hasta que los dos me declararon perfecta. Cuando me levanté y vi mi reflejo, involuntariamente di un paso atrás. Fue entonces cuando surgió el verdadero genio de Caroline. La ropa y el peinado que se habían visto fuera de lugar el día anterior ahora enmarcaban una cara que tenía que admitir que era hermosa. No podía creerlo. El cambio fue impresionante. Caroline me obligó a levantar la vista para no admirar mi propio reflejo. Para Collins, una conferencia de 2 horas sobre cómo había descubierto la obra maestra natural que era yo. Les agradecí profusamente a él y a Caroline por esta experiencia que cambió mi vida. Si hubiera sabido cómo esto realmente me afectaría, podría haber cometido un asesinato en ese mismo momento. Dave hizo una doble toma divertida cuando llegué a casa, pero se recuperó rápidamente y me dijo que los resultados simplemente me mostraban cómo él me veía desde el principio. Esa noche fue la noche más salvaje que habíamos pasado en la cama. Y 3 días después nos casamos. La admiración y la luna de miel eran para el hombre. Hombres densos y confundidos, hombres guapos que nunca antes me habían prestado atención, ahora competían por la oportunidad de bailar conmigo. Los apoyé en esto siempre que a Dave no le importaba, él era el primero en admitir que bailar no era su actividad favorita. Con toda esta atención, todavía no me daba cuenta de que el juego había cambiado. Esta realización comenzó cuando se entregó el álbum de fotos de la boda. Vi que estaba absolutamente impresionante. Y por primera vez sentí que me había casado con un hombre un poco más bajo que yo. Un hecho que fue obvio cuando nos miraste parados juntos en varios escenarios. Probablemente me siento así en el fondo, incluso hoy, lo cual no es lógico ni justo. ¿Qué he logrado en los 5 años transcurridos desde mi matrimonio en comparación con Dave? Construyó su propio negocio desde cero y estaba en camino de convertirse en millonario. Usé mi apariencia para convertirme en un vendedor directo de bienes raíces. A pesar de la puntuación desigual, por alguna razón me sentí superior. 5 años, meses después, las revelaciones del verdadero yo fueron como un renacimiento. Me hice popular, fui elogiado, tenía derecho. Y sí, en 6 meses me convertí en una esposa infiel. En mi defensa, fue extremadamente difícil no ceder nunca a la tentación. De repente, mi mente, que creía que estaba siendo transportada por un cuerpo con 5 estrellas de 10, fue atacada por hombres con 9 estrellas de 10. Tuve que despertarme con un tercer hombre así para darme cuenta de que simplemente eran versiones más atractivas del depredador que me había quitado la virginidad. A partir de entonces, realmente estaba al mando cuando se trataba de elegir amantes. Entonces, en mi rostro roto, aquí y ahora, me preparé para aplicar una buena capa de corrector y base. Sintiendo pena por mí mismo, traté de llamar a Dave cada 15 minutos más o menos, pero no tuve suerte. Me tomó 1 hora y media de capas hasta que tuve todo oculto a mi satisfacción. Tampoco tuve absolutamente ninguna suerte en poder comunicarme con mi esposo. O al explicar el extraño comportamiento de 2 mujeres, me preparé un café y lo bebí, sintiéndome más sola de lo que había estado en años. Nunca me hice amiga fácilmente de las mujeres y debido a que Dave no respondió, me aislé en mi hora más oscura. Con 1 hora de sobra. Le envié un mensaje de texto a John para que me llamara cuando pudiera, luego miré una basura sin sentido en la estúpida caja hasta que llegó el momento de ir a la oficina. Llevando la bolsa para computadora portátil y el maletín de lujo que Dave me compró el año pasado a mi automóvil en el garaje separado. Los coloqué en el asiento trasero. Cerré la puerta de golpe y me dirigí a la puerta del conductor. No sé de dónde vino. Todo lo que sé es que ella estaba parada justo frente a mí cuando me alejé de la puerta trasera de mi Cardenal. Solo puedo suponer que ella debe haberse estado escondiendo detrás de la pared del garaje, afuera o en otro lugar cuando volví a entrar. Todo sucedió tan rápido que era difícil recordar cuándo terminó. Recuerdo caerme al suelo y sentir los pasos de alguien en mis manos, que instintivamente levanté para proteger mi rostro.
Los golpes finalmente cesaron y corrí hacia la casa. La brutalidad del ataque fue completamente impactante y me ardía la cara. Me apoyé contra la puerta por un breve momento antes de tropezar hacia el baño de abajo. El espejo mostraba 3 rasguños largos en mi mejilla izquierda y 2 en la derecha, aparentemente causados por rastrillar las uñas. Me dolían el brazo y el antebrazo derechos, pero afortunadamente no se rompió nada. Llamé a la policía de nuevo, luego a Dave y John mientras esperaba a que llegaran los policías. Nadie respondió. Me sentí tan sola. La oficina llamó justo después de las 9:00 para preguntar por qué había abandonado a un cliente y solo me calmé un poco cuando les dije que había sido atacado. Trabajando para una empresa inmobiliaria. Aparentemente asumieron que estaba mintiendo o exagerando el alcance del daño en mi rostro. Como sospechaba, la policía era de poca utilidad. De hecho, funcionó para el instinto de los medios, la impresión de que debido al asesinato de ayer y 2 robos a mano armada, estaba perdiendo el tiempo con vagas descripciones de otra mujer de estatura promedio con cabello rojo o castaño que podía ser natural o pintado. Es difícil saber cuando la mayoría de ellos estaban escondidos debajo de una gorra de béisbol. Entrevistaron a un par de vecinos para el espectáculo y luego se fueron después de preguntarme si necesitaba una ambulancia. No necesitaba una ambulancia. Necesitaba que mi esposo contestara mi llamada telefónica. En completa confusión, cerré la puerta detrás de la policía, entré a la sala de estar y grité a la foto en la repisa de la chimenea donde Dave y yo estábamos parados. La próxima vez llevarás el cargador de tu teléfono, Dave. Incluso si tengo que empacar la maldita cosa por ti, un ataque de una mujer al azar no fue inusual. 2 era estadísticamente improbable, pero 3 era casi imposible. Así que era hora de que pensara detenidamente en las posibles razones por las que me había hecho tantos enemigos. No pude pensar en nada esta vez. No había tanto maquillaje que pudiera ocultar los rasguños. Para empeorar las cosas, tuve que borrar las cremas aplicadas anteriormente con almohadillas desmaquillantes para aplicar un poco de desinfectante en mis nuevos rasguños. Se desconoce qué tipo de microbios tenía esta psicópata debajo de las uñas. Los rasguños ardían como locos y el desinfectante se sentía como si me hubiera echado gasolina en la piel. La tarea se hizo aún más difícil por el hecho de que mi brazo derecho comenzaba a sentirse crudo y magullado. Al final, mi cara estaba roja y con manchas y el último atacante debió haber estado usando tacones o algo así. En consecuencia, aparecieron moretones en mis brazos y antebrazos en distintas formas. Marqué el número de Dave nuevamente, desesperado por escuchar su voz, pero nuevamente la llamada fue directamente al banco de mensajes. Entonces me pateé a mí mismo. Podría enviarle un correo electrónico. Cuando lo vea, seguramente se apresurará a regresar a casa. El problema era que mi computadora portátil estaba en mi auto. Bajé torpemente las escaleras como una mujer de 90 años. Los moretones en la parte baja de la espalda, las piernas y la ingle también eran notables. Pero cuando fui a girar el cerrojo de la puerta principal, simplemente no pude. Tenía miedo de que alguien pudiera estar esperando detrás de la puerta. Me regañé por mi cobardía. Todos esos seminarios inmobiliarios finalmente fueron útiles. Di una charla de ánimo. Lo que inspiró las palizas era un misterio para mí. Pero, por supuesto, después de que las 3 mujeres, por alguna razón, descargaron su ira sobre mí, terminaron. Probablemente un caso de identidad equivocada. Eso es lo que pensé. Ahora comencé a ver las cosas de manera lógica. Desde la puerta principal de la casa puedo ver la puerta del garaje, pero no el interior ni detrás de la pared del otro lado. Sin embargo, si salgo por la puerta trasera, podría escabullirme y acercarme al garaje desde una dirección inesperada y emboscar a alguien. Caminé de habitación en habitación, mirando por las ventanas, revisando la ruta alrededor de la casa hasta el garaje. El problema era que había varios puntos ciegos donde alguien podía estar esperando. Y además, el patio trasero estaba muy aislado. Si alguien me molesta allí,
nadie los verá y pueden hacerme lo que quieran. Sin testigos, no estaba en condiciones de defenderme, y mucho menos defenderme. Estaba pensando en todo esto cuando sonó mi teléfono. Dave. Finalmente corrí hacia él, ignorando las protestas de mis miembros magullados y maltratados. Me decepcionó que no fuera Dave, era mi oficina. Lograron calmar a mi cliente y arreglaron que me reuniera con él en el hotel en 30 minutos. Mis excusas de que estaba herido cayeron en saco roto. Trabajaron delgados durante estos tiempos deprimentes y, si no podía manejarlo, me dejaron en claro que podían encontrar un reemplazo que pudiera hacerlo. Esto todavía me dejó con el problema de cómo llegar a mi automóvil de manera segura. Una bombilla se encendió en mi dolorida cabeza. Llamaré a un taxi. Hice exactamente eso, dando instrucciones muy específicas sobre estacionar en el medio del camino de entrada donde podía ver todo desde la casa. Después de todo, podría haber alguien escondido detrás del garaje o detrás del seto en el límite de la propiedad. Pero, por supuesto, con el taxista como testigo, estaría a salvo. Mientras esperaba el taxi, hice todo lo que pude por mi cara. 10 minutos después, la bocina del taxi me impulsó a hacer una última revisión visual afuera y luego una incómoda carrera hacia la seguridad del taxi. Realmente no me relajé hasta que estuvimos a una cuadra de casa. La conductora era una mujer, lo que me preocupó, pero después de preguntar a dónde iba, perdió interés en mí. 15 minutos después, cuando nos acercábamos a nuestro destino, me di cuenta de que había comido hasta hartarme. Las llaves de la casa estaban en mi maletín en el asiento trasero de mi auto, que estaba estacionado en el garaje. Si ordenara que regresara el taxi, llegaría al menos 25 minutos tarde a la reunión, y el cliente bien podría estar muy indignado por haber sido levantado por segunda vez y exigir mi cabeza a la agencia. Decidí de alguna manera superar la reunión programada. Podría mostrarle al cliente el exterior e informar algunos errores burocráticos con las llaves. Es casi seguro que me perderé la venta, pero espero que no me despidan. Marqué el número de Dave nuevamente antes de entrar al camino de entrada de la casa. Al final, tuve que esperar media hora por este maldito cliente. Ella también vino en taxi. Era una mujer alta, de cabello oscuro, de unos 30 años, bastante bonita excepto por los ojos escondidos detrás de sus anteojos oscuros. Llevaba uno de esos enormes bolsos que parecían ser tendencia de moda esta temporada. Cuando me vio, miró el trozo de papel que tenía en la mano derecha antes de meterlo en su bolso. Caminando hacia mí, pareció tragarse mi excusa para el fiasco clave, pero parecía irritada cuando le expliqué que lo mejor que podía sugerir era salir a mirar por las ventanas. Afortunadamente, sabía todo sobre la propiedad de memoria, así que no tuve que referirme a las notas que también quedaron en el maletín. Sabía en mi corazón que si esta casa no se vendía rápidamente, los propietarios podrían bajar el precio lo suficiente como para que Dave y yo la compráramos. Era una hermosa zona verde poblada por jóvenes profesionales urbanos. Dave y yo encajaríamos perfectamente aquí. Salimos al patio trasero donde señalé un espacioso estudio de arte ubicado por separado de la casa principal. Después de terminar de enumerar sus características, me acerqué a la ventana del dormitorio principal y miré a través del hueco de las cortinas para ver qué tan buena era la vista. Escuché un sonido inapropiado detrás de mí. Mirando hacia atrás, lo describiría como un sonido de clic. Me di la vuelta y vi que la clienta sostenía una de esas porras telescópicas que se anuncian en revistas femeninas para protección personal. Su rostro cambió de lindo a odio distorsionado. Creo que siseó antes de lanzarme el bastón tan fuerte como pudo, apuntando directamente a mi cabeza. Me dolió terriblemente cuando el golpe golpeó mis antebrazos levantados apresuradamente y de hecho escuché crujir el hueso y creo que, furiosa, la mujer también se lastimó. La ira pareció evaporarse de ella y ella simplemente se quedó allí y vio cómo gritaba mientras bajaba la mano y el dolor me abrumaba. Sin embargo, ella debe haber tenido algo de ira residual porque me golpeó en el costado de la cabeza. Recibí la mayor parte del golpe en mi mano intacta, pero aún así me tiró al suelo.
La mujer salvaje debió irse porque cuando salí de mi estupor tirada en el suelo, ella ya no estaba allí y me quedé completamente sola. Puede que haya desaparecido, pero algo debió caerse de su bolso cuando sacó el listón. Era el mismo pedazo de papel que vi sus cosas en su bolso cuando llegó. Estaba tirado boca arriba en el suelo. Era una fotografía, creo que de un tamaño de 5. Era una imagen familiar, una de mis favoritas. Me gustaba allí. Estaba completamente confundido en cuanto a cómo demonios esta loca consiguió una copia. Esta fue una selfie que tomé hace unos 3 meses. Mi teléfono estaba en mi mano extendida cuando tomé la foto. A pesar de todo, en ese momento tuve fuerzas para apretar el botón y el excelente encuadre fue pura suerte. Era una foto muy íntima de John y yo. Recordé la sórdida habitación de motel por la que pagamos en efectivo. Esta fue la fotografía que usó la mujer para identificarme. A juzgar por su enojo extraña a John, supuse. Nunca le pregunté a John por su esposa, así como nunca hablamos de Dave. Simplemente no pensé que fuera lo suficientemente importante como para pensarlo antes de sostener mi mano dañada, rodea una posición sentada. No hay debate interno sobre si llamar a una ambulancia. Esta vez lo hice. Sin embargo, ningún policía este camino llevó a que mis asuntos quedaran expuestos, lo que llevó a Dave a descubrirlo, lo que llevó a algo terrible. ¿Cómo demonios la esposa psicópata que empuñaba el listón de John puso sus manos en esta foto? Fue la pregunta que ocupó mi mente mientras me tambaleaba para encontrarme con la ambulancia. Nunca he compartido esta foto con ninguna otra persona ni con ningún otro dispositivo, ni siquiera con John. ¿Fue hackeado mi teléfono? Era la misma enfermera de triaje en el hospital e iba a llamar a la policía, pero la convencí de que no lo hiciera, convencida de que había sido un accidente. Ella miró mi mano y los rasguños en mi cara y claramente no me creyó, pero aún respetó mis deseos. Después sacudí vigorosamente la cabeza cuando ella simplemente preguntó por mi esposo. Me pusieron el brazo, me drogaron con algunos analgésicos fuertes y luego me metieron en un taxi. El taxista tuvo la amabilidad de llevarme directamente a la puerta principal. Incluso esperó hasta que la abrí, entró y cerró la puerta por dentro. A pesar de las recomendaciones de los médicos, lavé los analgésicos con un trago grande, muy grande, de vodka mientras simultáneamente inventaba una historia que le iba a contar a mi esposo. Le dejé muchos mensajes. Estará muy confundido y preocupado cuando cargue su teléfono y los escuche. Traté de llamarlo de nuevo, fallé, luego recordé mi idea de enviarle un correo electrónico. Mi computadora portátil estaba en el automóvil y para entonces ya estaba oscuro, así que de ninguna manera iba a correr más riesgos con otro ataque para llevármela. Entonces recordé nuestra vieja computadora de escritorio. Lo usamos antes de que ambos tuviéramos computadoras portátiles, y Dave continuó usándolo. A veces, cuando quería ver algo en la pantalla grande, estaba parado en la oficina. Lo encendí y fui a servirme vodka. Cuando regresé, había un pequeño reloj de arena giratorio en la pantalla y debajo de él la palabra fregadero. Respondí a la llamada de la naturaleza, lo que me llevó un tiempo. ¿Has intentado abrir la cremallera lateral de tus pantalones con un brazo y un cabestrillo? Cuando volví a la oficina, la computadora había terminado de sincronizarse y lo que estaba sincronizando y viendo en la pantalla era simplemente terrible. Bueno, eso lo explica todo. ¿Quiénes eran estas terribles mujeres y por qué me hicieron lo que me hicieron? Este conocimiento fue casi reconfortante después de la completa confusión de los eventos de las 24 horas anteriores. Sin embargo, lo que mostraba el protector de pantalla en nuestra vieja computadora doméstica explicaba mucho más. Quedó claro por qué, por primera vez en la eternidad, mi esposo no me llamó mientras estaba en un viaje de negocios, y porque no respondió a las llamadas telefónicas, porque tal vez nunca más me llamaría, como era arrogante y lo más probable es que perdiera el resto de mi vida. Apenas logré llegar al baño cuando vomité dolorosamente.
Me toqué el tierno lado izquierdo de la cara, luego sentí el moretón morado y los rasguños en el derecho antes de salir del baño para apagar el monitor que mostraba fotos asquerosas y destructivas en el protector de pantalla de una computadora que casi nunca usaba. Mostraba el contenido de mi teléfono con mayor precisión, las fotografías que contenía. Parpadearon en la pantalla de la computadora, cambiando aproximadamente cada 10 segundos. Curiosamente, las fotografías de casas o elementos interiores específicos se intercalaban con fotografías mucho más gráficas. Recordé cómo hace un par de semanas, mi jefe contrató a una empresa de tecnología para actualizar nuestros teléfonos. Observé como un halcón mientras el técnico jugaba con el mío. Ahora era obvio para mí que al menos uno de estos cambios resultó en que las fotos que había escondido tan cuidadosamente se transfirieran a mi escritorio junto con el resto de mi carpeta de fotos. ¿Y si pudieran ver el escritorio de la computadora vieja, podrían? ¿O no? La computadora portátil de Dubs era mucho más moderna que la vieja computadora doméstica. Una sensación de temor se apoderó de mí cuando imaginé a Dave mirando las aproximadamente 100 fotografías de trofeos. Las fotografías eran solo para mi placer personal. Fotos mías y de diferentes hombres en diferentes poses. Puedo imaginar a David capturando fotografías de las caras de mis amantes e imprimiéndolas, llevándolas a mi trabajo y comparando las caras con los nombres en sus archivos. Con la ayuda de nuestra secretaria que siempre tenía un spa suave para él. Desafortunadamente, sí, los nombres llevaron a direcciones y esposas. Esposas que vieron estas fotografías. Esposas que en mi caso, proporcionaron los golpes, raspones y moretones. Después de otra llamada sin respuesta al teléfono de mi esposo, luché escaleras arriba y revisé su guardarropa. Pero lo que vi solo empeoró mi depresión. Luego, ignorando las terribles fotos en el viejo protector de pantalla de la computadora, volví a encender el monitor e inicié sesión en el sitio web de Banks Online. Vi algunos números pequeños donde debería haber habido grandes. Dejé caer la barbilla hacia el pecho. La comprensión de en qué persona mimada, confabulada y con derechos me había convertido me sorprendió. El golpe fue tan doloroso como todas mis lesiones físicas combinadas. Al trabajar con propiedades comerciales y domésticas, nunca faltan clientes masculinos para elegir, y tomé una decisión. Quizás en los primeros días traté de tener mucho cuidado con mis amantes. En ese entonces tenía una regla estricta de no fotos, videos ni rastros. Cometí algunos errores en el camino. Casi me expuso un chico que quería continuar la relación después de que hubiera seguido su curso. En mi opinión, fue entonces cuando decidí limitarme a hombres casados que tenían tanto que perder como yo. Pero me calmé y relajé algunas de mis reglas cuando se hizo obvio que Dave confiaba en mí implícitamente. Error. Gran error. Enorme. Debería haberme apegado a la regla de no tomar fotos. Me pateé a mí mismo por mi absoluta arrogancia, preguntándome cómo podía dejar que esto sucediera. Me convertí en la chica popular con la que soñaba estar en la escuela y de alguna manera tuve que respaldar esa popularidad durmiendo con todos los hombres atractivos. Mi arrogancia fue que pensé que mi matrimonio estaba garantizado para sobrevivir a la revelación de su verdadera naturaleza. Sí, no soy lo suficientemente estúpido como para creer que Dave nunca podría descubrir mis pasatiempos. Pero hacía tiempo que había desarrollado un plan para este caso que estaba seguro de que Dave aceptaría. Después de todo, nunca encontrará un reemplazo cercano a mi nivel y probablemente me perdonará al final. Mi plan se basaba en la suposición de que Dave se entera de un solo amante. Le diría que esta vez estaba débil. Dicen que era un hábil seductor. Lloraría. Prometo que esto nunca volverá a suceder. Y luego vete a la cama y déjame compartir todo lo que he aprendido y guardado para mí. Mis pensamientos vagaban. Tal vez fue solo un intento de autoconservación de mi parte, retrasando la inevitable conclusión de que Dave no tenía intención de perdonarme. No me pilló en la cama con otro chico, provocando mi reacción ensayada durante mucho tiempo. ¿Cómo podría haber previsto que él me encontraría en el ciberespacio con docenas de mis amantes al mismo tiempo?
Y luego, cubierto de moretones, grité: ¿Qué opinas de esta historia? Me gustó el hecho de que la mujer se dio cuenta de sus errores y la venganza de la esposa de su amante también fue épica. Su opinión es bienvenida en los comentarios. Te veré pronto.